Hola, ¿cómo están todos? Somos alumnos de la Escuela de Geología de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Hoy vamos a presentar este tutorial para poder aprender lo que es teledetección. En el contenido vamos a comenzar con una introducción seguidamente con los principios físicos de la teledetección, luego las características de las imágenes satelitales. Introducción. Sensores remotos o teledetección es la ciencia y el arte de obtener información de un objeto, área o fenómeno, a través del análisis de datos adquiridos mediante un dispositivo, el cual no está en contacto directo con el objeto, área o fenómeno que se está investigando. La obtención de los datos involucra el uso de instrumentos llamados sensores, capaces de ver o captar las relaciones espectrales y espaciales de objetos y materiales observables a una considerable distancia de aquellos. Un ejemplo de percepción sensorial humana a distancia es el proceso de lectura de un libro o la visión de la pantalla del monitor de una computadora. Son actividades que desarrolla el sensor remoto de la vista. Los ojos actúan como sensores en respuesta a la cantidad de luz reflejada de la pantalla de un computador o de las letras de un libro, obteniendo los datos correspondientes. Esos datos, letras, líneas, etc., son enviados al cerebro para ser analizados e interpretados y posibilitar una explicación. También podemos citar que todos los elementos de la corteza terrestre, rocas, suelos, vegetación y agua, así como los objetos que la recubren, absorben, reflejan o emiten una cantidad de energía que depende de la longitud de onda, de la intensidad y tipo de radiación incidente, así como también de las características de absorción de los objetos y de la orientación de estos respecto al sol o fuente de iluminación. Percepción remota. El campo de la percepción remota comenzó con las fotografías aéreas, usando luz visible del sol como fuente energética. Pero la luz visible comprende solo una pequeña parte del espectro electromagnético, un continuo que se extiende desde alta energía, longitudes de onda corta de rayos gamma, a baja energía, largas longitudes de ondas de radio. La Tierra es naturalmente iluminada por la radiación electromagnética proveniente del Sol. El máximo de la energía solar se produce en el rango de longitud de onda del visible, entre 0.4 y 0.7 m. Principios físicos de la teledetección. Para que haya percepción remota debe existir algún tipo de interacción entre los objetos observados y el receptor. Por ejemplo, nuestros ojos pueden ver un árbol porque son capaces de descifrar la información que éste les envía, pero la energía no proviene de él mismo sino que es la reflejada de la luz solar. En esta imagen se puede observar a los dos principales factores, el Sol y la Tierra. El Sol emite una radiación electromagnética que llega a la superficie de la Tierra que produce reflexión, la cual es captada por un sensor. También este proceso se da en una nube siguiendo el mismo protocolo. El espectro electromagnético, EEM, es la distribución de radiación electromagnética según la energía. Las regiones del espectro electromagnético se definen según longitud de onda, frecuencia y energía. Por ejemplo, el Sol, la Tierra, y otros cuerpos irradian energía electromagnética de varias longitudes de onda. La energía electromagnética atraviesa el espacio a la velocidad de la luz en la forma de ondas del sinusoidal. Los dispositivos de los sensores remotos pueden detectar varios tipos de energía, como la radiación electromagnética, gravedad, magnetismo, geofísica y ondas de radio. Pero por lo general, la fuente de energía más común que la mayoría de los dispositivos o sensores remotos utilizan, para registrar los datos de la superficie terrestre, es a partir de las distribuciones de energía dentro del espectro electromagnético. De la emisión y reflexión de la radiación electromagnética, debido a los atributos de la superficie terrestre. El rango de aprovechamiento para la teledetección, básicamente son tres: el visible, el infrarrojo, y el microonda. De entre las tres, el visible es de longitud de onda más corta y justamente es emitida por la mayoría de las estrellas. Nuestra vista está acostumbrada a ver este tipo de energía. Otro rango es el infrarrojo, que también tiene sus propiedades. Las longitudes de onda para este caso son de término medio. Este campo tiene dos naturalezas, una naturaleza reflectiva y una de naturaleza de emisibilidad. La naturaleza reflectiva está asociada a la reflexión de la energía del Sol en toda la superficie. Y la naturaleza de emisibilidad está relacionada a las temperaturas que está inherente en el calor de cada cuerpo sobre la superficie de la Tierra. Y finalmente el microonda, que tiene longitudes de onda más grandes que están al borde de los centímetros y lo podemos asociar con los radares. Aquí podemos ver el tamaño en intervalo de las longitudes de onda para el campo de espectro visible. Primero tenemos una energía transmitida que llega a la superficie de la Tierra,
Esta a la vez puede ser absorbida antes de ser reflejada, siendo emitida hasta un sensor. Los procesos y elementos que actúan en los sensores remotos electromagnéticos son la adquisición de datos y el análisis de los datos. La adquisición de los datos involucra: a. Fuente de energía, b. Propagación de energía a través de la atmósfera, c. Interacción de la energía con la superficie terrestre, d. Retransmisión de energía por la atmósfera, e. Sensores orbitales y o aerotransportados, f. Generación de datos digitales y o analógicos. En esta etapa se registran las variaciones en las características de la superficie de la Tierra reflejadas y la energía electromagnética emitida. El análisis de datos consiste en: a. Examen e interpretación de los datos digitales y o analógicos, b. Referencia de los datos sobre los recursos estudiados, mapa de suelos, afloramientos, chequeo de los datos de campo, c. Compilación de toda la información en forma de mapas, informes, SIG, etc. d. Producto final a presentar a los usuarios. La adquisición y análisis de los datos permite realizar un procesamiento digital de las imágenes, mediante diferentes técnicas usadas para identificar, extraer, condensar y realzar la información de interés según el trabajo o investigación que se esté realizando, partiendo de una cantidad de datos que usualmente componen las imágenes. Sistemas de sensores / métodos de percepción remota. Los sistemas o dispositivos de sensores remotos pueden recibir radiación electromagnética proveniente de la superficie de la Tierra en cualquier rango de longitudes de onda, sensible el detector. Sin embargo, por razones técnicas y atmosféricas, los rangos más utilizados para usos de recursos naturales son de 0,4 a 0,13 micrones, visible e infrarrojo, y entre 30 y 300 milímetros, microondas. Los sensores se pueden clasificar según el origen, la categoría y tipo de radiación. Según el origen / fuente de radiación que reciben, pueden ser sensores activos o pasivos. Sensores activos poseen su propia fuente de radiación de energía y no dependen de una fuente externa para irradiar la superficie de la Tierra. El sensor emite un flujo de radiación en determinada faja espectral que interactúa con la superficie de la Tierra y la parte que refleja es captada por el sensor. Ejemplo: los radares, radiómetros de microondas, cámaras fotográficas cuando utilizan como fuente de radiación el flash. Sensores pasivos detectan y miden la radiación electromagnética reflejada o emitida por la superficie terrestre que proviene de una fuente externa. Estos sensores no poseen radiación propia y dependen de una fuente de iluminación externa como el Sol. Ejemplo: Landsat Thematic Mapper, MSS, TM, Spot, etc. Según el tipo de producto, los sistemas se clasifican en fotográficos y no fotográficos. Los sistemas no fotográficos incluyen los no generan imágenes y los generadores de imágenes. Los sensores tienen telescopios por cada campo, por ejemplo las imágenes Aster que trabajan con el sensor Terra tienen 3 campos, Venir, SUIR, TIR. Para el Venir tiene 2 telescopios, una con visión nadir y otra con visión hacia atrás, y para el SUIR y TIR un telescopio por cada uno. El subsistema VNIR obtiene imágenes en 3 bandas. El subsistema SUIR obtiene información en 6 bandas, el subsistema TIR obtiene información en 5 bandas. El registro de las imágenes se caracteriza en las firmas espectrales. Imágenes satelitales. Firma espectral. Las firmas espectrales producidas por longitudes de onda dependientes de la absorción proveen la llave para discriminar diferentes materiales en imágenes de energía solar reflejada. La propiedad usada para cuantificar estas firmas espectrales es llamada reflectancia espectral, la razón de la energía reflejada y la energía incidente como una función de la longitud de onda. Resolución de imágenes. Este parámetro normalmente describe el número de píxeles que el usuario puede desplegar en un dispositivo, monitor, o el área que el píxel representa en la imagen en la superficie terrestre. Consideramos las resoluciones, espacial o geométrica, espectral, radiométrica y temporal. Resolución espacial. Es la medida del objeto más pequeño que los sensores puede descubrir o registrar en la superficie de la Tierra, y está representado por cada píxel. Resolución espectral. Es el poder que tiene un sensor para discriminar diferentes objetivos, albedos, sobre la superficie terrestre. Está relacionado con 2 parámetros, uno el valor del intervalo de longitud de onda, y 2 las cantidades de bandas que el sensor puede registrar en el espectro electromagnético. Resolución radiométrica.
La resolución radiométrica está dada por el número de niveles de grises captadas por el sensor. Resolución temporal. Es la frecuencia en el tiempo con la cual el sensor obtiene imágenes de una misma área. Características de las bandas en la superficie. Una banda infrarroja muy cercana, BNIR, ayuda a diferenciar los distintos tipos de vegetación, mientras que otra banda del espectro infrarrojo cercano, NIR, es sensible al volumen de agua presente en las plantas, o turgencia. La geología superficial se discrimina mediante la utilización de una banda infrarroja de onda corta, SWIR. Por otro lado, el sensor pancromático del satélite Landsat 7 cubre la mayor parte del espectro visible y algo del espectro BNIR. El último sensor del Landsat 7 detecta el calor irradiado en la banda infrarroja térmica, TIR, la cual posee una longitud de onda significativamente más larga que las otras bandas. Las propiedades térmicas superficiales, derivadas de la banda TIR, distinguen la mineralogía. Muchas rocas y el alquitrán o bitumen que son de color negro en la banda visible y en la banda SWIR se diferencian por su respuesta en el rango TIR porque los minerales que componen las rocas irradian calor con diferentes intensidades. La respuesta TIR de los rasgos superficiales fríos, tales como el hielo y el agua, es baja. En esta imagen se trata de relacionar las longitudes de onda con los sensores que pueden detectarlos. Aquí se realiza una comparación entre las imágenes Aster y Landsat 7. Como se ha mencionado, las firmas espectrales tienen características específicas para cada material, nótese aquí la diferencia de FIMA de un suelo con una vegetación sana. Aquí se observa la discriminación de firmas espectrales para óxidos en el BNIR. Del mismo modo se tiene aquí la discriminación de firmas de arcilla en el SWIR. En el SWIR también se realiza firmas espectrales para minerales con contenido de carbonato. En el tiro verbamos firmas espectrales para los silicatos.